Nosotros sabemos que en este momento el mercado está con una situación de incertidumbre muy grande. ¿A qué se debe entonces la incertidumbre en este caso? Se debe a varios factores, pero podemos decir que el que más está teniendo importancia en este momento es el nivel de desconfianza, ¿sí? Vamos a escribir acá. El nivel de desconfianza que hay por parte de los inversionistas hacia lo que está ocurriendo con el mercado y hacia las medidas que en general se están tomando. ¿Qué es lo que más desconfianza podemos decir que se genera? Todo lo que está haciendo la Fed con respecto al aumento de tasas, con respecto a la postura dura que ellos tienen, ¿sí? Porque, como recordarán, varios miembros de este Banco Central de Estados Unidos tienen una postura bastante dura, donde dicen que la inflación es lo que más importa, que van a pelear para bajarla, que están dispuestos a subir las tasas, y eso ustedes lo tienen acá, ¿sí? En esta publicación que hice hace una semana en mi Instagram, donde les subí algunas opiniones de diferentes miembros, donde, por ejemplo, aquí Loretta Mester habla de que la inflación está todavía complicada, que el mercado laboral aún es fuerte, ¿sí? Y que las tasas tienen que estar por encima del 5%. Y que además, no solamente es este tema de las tasas, sino que además va a haber endurecimiento de las condiciones crediticias, no solamente por parte de la Fed, sino también por los bancos comerciales, que son todos mecanismos para lograr que la inflación baje, pero a costa de amenazar entonces el crecimiento económico. Entonces, eso genera mucha desconfianza, ¿sí? Esta postura que tiene la Fed con respecto al alza de las tasas, ¿sí? Y con respecto a lo que esto genera en la economía. Ya tenemos un PBI en Estados Unidos que tuvo una caída tremenda, como lo podemos ver en esta imagen. El último dato ha sido 1.1, hay una desaceleración bien marcada con respecto al PBI. Y tenemos entonces el empleo de Estados Unidos que está fuerte, que está bien, la inflación que está cediendo, pero está por encima del objetivo que es el 2%, el PBI entonces que se contrae. Tenemos entonces la crisis de los bancos, recordemos esto de los bancos regionales que están teniendo caídas enormes, lo pueden ver aquí también en este posteo que hice también en Instagram, donde se muestran las caídas tremendas que han tenido algunos bancos, algunos incluso superando el 25%. También tenemos las caídas del petróleo, ¿sí? Que el petróleo tiende a desacelerar también a las bolsas cuando la caída es muy profunda. Todo esto porque se va poniendo en duda que si realmente hay una recesión en el futuro, el petróleo es una materia prima que depende mucho de la actividad económica. Entonces, si realmente se ralentiza la economía a nivel mundial, el petróleo no va a ser tan consumido o tan demandado, ¿sí? También todo lo que tiene que ver con respecto al dólar, ¿sí? A la caída en el valor de esta moneda, a pesar de que sus tasas están altas, es decir, el fundamento dice que el dólar debería estar fuerte, pero está bajo porque hay mucha desconfianza en torno a esta moneda, ¿sí? Primero, la quiebra que se está generando en los bancos hace desconfiar en el sistema bancario estadounidense. La postura de la Fed, que es dura cuando hay evidencias de que la economía está empezando a fallar, hace de que ya los inversionistas desconfíen en los próximos pasos que se van a dar. Ya están viendo que las tasas tienen que caer. Eso es lo que están esperando los inversionistas, por más que no pase. Entonces, todo eso genera una desconfianza tremenda en el dólar, ¿sí? Además, todo lo que está pasando con los miembros, entonces, de BRICS, ¿sí? Que ya están tomando una postura todos estos países donde están armando una moneda propia, donde están generando transacciones entre ellos, donde no se está usando tanto el dólar, están empezando a comerciar en yuanes, en reales o en otras monedas, ¿sí?
todo el conflicto entre Ucrania y Rusia desencadenó todo este movimiento con más fuerza por parte de los BRICS y obviamente esto amenaza la hegemonía del dólar. Y como verán, todas estas cosas, que son varias diferentes, están todas conectadas ¿a qué? A un sentimiento de desconfianza generalizado. Entonces, ante estas situaciones, hay algo que ustedes tienen que tener muy en cuenta y se los voy a escribir en otra hoja, que es, digamos, la forma en la que tienen que operar. Entonces, si ustedes son traders, si ustedes hacen trading, se preguntarán, entonces, ¿qué hago? ¿Puedo seguir operando o no? ¿Está bien operar ahora o es mejor esperar? Y todo depende del estilo de trading que tengan ustedes. Si ustedes hacen trading estilo swing, es decir, que se van a lo que es el largo plazo, ¿sí? O el mediano plazo, va a ser más complicado. Porque como tenemos posturas de mucha incertidumbre, los mercados empiezan a tornarse volátiles e indecisos. Lo vimos mucho con los resultados empresariales, que los mercados empezaron a subir porque había datos buenos, pero después cuando el miedo volvió empezaron a caer, el dólar se fortaleció, después volvió a caer. Entonces hay muchas idas y venidas que generan que una operación tipo swing de largo plazo, mediano plazo, no sea tan interesante en este momento. Así que aquellos que hacen swing, es bueno, importante que tomen otra postura, aunque sea por este momento, ¿sí? O si no, que hagan swing, pero en activos en donde ya hay una tendencia clara. Como vimos, entonces el activo, específicamente el oro, que responde ante la desconfianza, responde ante la caída del dólar, responde ante una posible recesión. ¿Sí? Acá me dice Alexandra que las entradas se devuelven. Es decir, por ejemplo, uno compra, el precio sube y automáticamente cae. O vendemos, el precio cae y después sube. Claro, eso es típico de una situación de mercado como esta. ¿Bien? Entonces, ¿cuál es la opción? ¿Sí? La opción en este caso es el scalping, ¿sí? Pero un scalping que tiene que ser con niveles de precisión muy buenos. En este momento de mercado, ustedes, aquellos que son scalpers, tienen que mejorar la precisión. Y aquellos que hacen swing, tienen que trasladarse al scalping y tener mucha precisión. Salvo que operen en activos como este, por ejemplo, donde hay un poco más de tranquilidad, ¿sí? Igual, el oro depende mucho del dólar, así que si el dólar está inestable, el oro también lo va a estar, ¿sí? Simplemente hay más fundamentos que apoyan el oro y más sentimientos que lo apoyan, pero no quita que no vaya a ser víctima de toda esta volatilidad de hoy en día. Entonces, aquellos que son scalpers y aquellos que no lo son, si se quieren tener buenos trades en esta situación, tienen que mejorar la puntería como si esto fuese un tiro al blanco, tienen que darle justo en el punto. Entonces, ¿cuáles son los consejos que ustedes tienen que tener en cuenta para una situación como esta? Con respecto al scalping, hay que hacer lo siguiente. Primero, trazar con la mayor precisión posible los niveles de resistencia y los niveles de soporte, ya sean horizontales o dinámicos alcistas, dinámicos bajistas, sean rangos o lo que sea, pero tienen que ser muy precisos, mantenerlos actualizados, no dejar una línea hecha y que pase el tiempo y no la actualicen. Tiene que ser un trabajo diario, a conciencia, y mucho más ahora. ¿Bien? Después que ustedes han hecho bien el trazado de soportes y resistencias, tienen que esperar a que el precio, como segunda instancia, a que el precio llegue a alguno de esos niveles que ustedes trazaron. Y no solamente tienen que esperar a que el precio llegue, tienen que esperar a que se produzca una validación. Es decir, que el precio, supongamos que esa
es una línea de soporte, que el precio lo toque, ¿sí? Y que no lo rompa, que no lo traspase, si esto realmente es un nivel de soporte. ¿Cómo se ve eso? Cuando hay una vela roja, que empezamos a ver que cierra por debajo. Eso significa que el nivel ya se rompió, que no es preciso. Entonces, es mejor no tenerlo en cuenta. Las velas tienen que frenar en el nivel. Y no solamente eso, que se necesita que el precio lo valide en primera instancia, sino que también el precio debe frenar y mantenerse en ese soporte, es decir, debe tocarlo una vez para validarlo y debe empezar a tener varias velas sobre ese soporte, que ninguna vela lo rompa. La única forma en que lo puede romper levemente es con una sombra, no con cuerpo. Bien, vigilen eso, sí o sí. Y el último punto, después de que ustedes vean que trazaron bien el soporte y resistencia, que el precio llegó, validó y frenó, porque esto es un freno en el nivel, soporte o resistencia, lo último que tienen que esperar entonces es un patrón de vela muy interesante. Hoy en día, en situaciones como esto que estamos viviendo de tanta incertidumbre, el mejor patrón de vela que ustedes pueden ver es el patrón clímax. Hay otros más, que obviamente ya los conocen, pero el mejor patrón que pueden ver es el clímax, es decir, en soporte una vela así o en resistencia una vela así. Mientras más grande sea la sombra de ese clímax, mucho mejor, porque significa que el freno ha sido más grande. Tengan en consideración eso. Si no tienen en consideración esto y deciden operar de otra forma, está bien, ustedes son dueños de operar como quieran, pero tengan en cuenta los riesgos. Operen siempre con stop loss, administran el stop loss, apenas tienen recorrido a su favor, muevan el stop loss a una zona, digamos, de seguridad, el stop loss a 0, es decir, al precio de entrada de compra o venta. Cuiden las entradas. Acá están los patrones, que los vamos a ver. Estos son los patrones. Acá está entonces la clímax que yo les menciono, que se ven en los soportes. También están los patrones interna, envolvente, estrella de la mañana. Para venta está la clímax, que es de esa forma. También están interna, envolvente, estrella de la noche. Pero en situaciones como estas, la clímax es más poderosa. ¿Sí? Espero entonces que tengan en cuenta estos consejos. Son muy importantes en una situación de mercado como esta y les va a ayudar a tener mayor precisión. En situaciones de mercado así, la precisión es su aliada. Quizá cuando el mercado esté más tranquilo no hace falta que sean tan precisos, ¿sí? Es una situación particular de lo que sucede hoy en día. Después de que todo esto pase, podemos tener otras alternativas de trading. Podemos volver al swing si quieren.